10:23 de la mañana, continuamos en el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina, y le corresponde el turno a José Luis Mendoza. Muchas gracias, Nayib, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, don Álvaro, un saludo cordial. Quiero iniciar precisamente nuestra participación agradeciendo la valoración que más temprano hacía don Álvaro de nosotros. Quiero recordar que en 11 años en esta Z101, donde iniciamos en el equipo de deportes, de Z Deportes, nuestra participación inició la media hora que estaba justo antes del comentario de don Álvaro. Y ese inicio de nosotros tuvo mucho que ver con que don Álvaro y don Willy entendieran la importancia que tenía agregar a lo que ya la emisora estaba dando, esa programación deportiva junto a Héctor Gómez, junto a Jorge Mota, junto a Alberto Rodríguez, que estuvo con nosotros, y luego los que han ido agregándose al equipo, Jonathan Tiburcio, Susi Jiménez, Orlando Méndez. Y ese equipo siempre sentimos que nuestra progresión aquí dentro se dio, entre otras cosas. Nos sentimos en ese sentido protegidos, digamos, apoyados por don Álvaro. Tengo mucho que agradecer y mi familia siempre lo ha dicho en ese sentido. Gracias, don Álvaro, por esa valoración. Miren, una de las cosas que a mí me atrajo al debate político, al comentario social, es el hecho de la visión que tengo del contribuyente. El contribuyente no es más que el ciudadano que una parte de la riqueza que crea trabajando, ahorrando, arriesgando capital, ideas, creatividad, disciplina, una parte de ese capital va a la autoridad. Se llama impuesto porque es una imposición desde los tiempos de los reyes, que quitaban un tributo que en esa época consistía en una parte de la producción, si era agrícola, minera o de cualquier tipo de bien que se produjera, y si eran servicios, en moneda. La teoría siempre partía de la base de que a cambio de ese tributo, el reino te ofrecía protección dentro de sus fronteras o dentro de sus muros. Al irse desarrollando tras el feudalismo, el Estado moderno y el desarrollo del capitalismo y de otros sistemas, se ha procurado un contrato social del que habló Rousseau. Usted cede esa parte de sus tributos, de su riqueza, que llamamos impuestos, a cambio de unos servicios públicos en forma de infraestructura en calles, hospitales, escuelas, en el caso de los modelos que así lo tengan, y de unos servicios que asisten al ciudadano. Y hoy precisamente quisiera hablar de uno de los servicios que a mí me parece todos los dominicanos coinciden en que era necesario desarrollar. Qué bueno que llegó, pero caramba, qué bueno hubiese sido que hubiese llegado 20 o 30 años antes, el 911, el 911. ¿Y qué es el 911, el 911? Si lo vemos desde el punto de vista más simple, más esquemático, el 911 es una plataforma de comunicación, de respuesta que unifica la asistencia de la emergencia policial, médica o en cualquiera de las posibilidades que el Estado, a partir de sus capacidades, de su personal entrenado, se requiera. Los bomberos, la agencia de bomberos, la agencia policial, la agencia de salud, asiste a quien lo necesita a partir de ese sistema telefónico. En pleno siglo XXI, con las tecnologías y las aplicaciones que se han desarrollado, hoy esas plataformas en otras partes del mundo, y aspiramos a que la nuestra así se desarrolle, van más allá. No solamente hay un sistema de llamadas, hay un sistema de identificación y geolocalización de esa llamada para saber desde dónde, para que la información que nos está dando la persona que llama, que quizás está exaltada, coincida con la que esa localización nos está diciendo en materia geográfica, para que de inmediato se pueda identificar cuáles son las unidades a través de esa geolocalización satelital, de ese GPS, que están más cerca, tanto en materia de cuerpo de bomberos, si se tratara de un incendio, o un rescate de la Policía Nacional, si se tratara de una situación de robo, de riña o de un acto de violencia, si se ha consumado o si está en proceso, y ni hablar de la necesaria asistencia vía una ambulancia, vía un paramédicos de la salud para intentar acortar la diferencia entre el tiempo en que se ha producido una situación de emergencia y comenzar el proceso médico de estabilización y recuperación del paciente. El 911 entonces es una plataforma de enlace. Debe tener esas capacidades de respuesta, debe tener un personal altamente entrenado en poder hablar con una persona a la que se le está muriendo a alguien, que está al lado de una persona que no responde al intento de reponerla, y ni hablar de las otras situaciones que se presentan. Hay un reto que tristemente se da y que es parte, por qué no decirlo, de los problemas del propio desarrollo, que son las llamadas falsas, que son las llamadas a veces innecesarias, que son las llamadas por situaciones
a veces nimias, pero que alguien entiende en su sensibilidad que es una emergencia, y separarlas de las verdaderas emergencias. Eso a veces se controla a través de multas, eso se controla a veces a través de una rápida intervención del operador para dirigir a esa persona que no tiene tal vez una emergencia tan real y liberar la línea, limpiar la línea para que las verdaderas emergencias sean llamadas. Sin embargo, el 911 tiene como reto más importante el hecho de que desnuda las deficiencias de la estructura de las otras instituciones. Fíjense qué cosa más interesante. El 911, pudiendo tener quizás la mejor plataforma en materia de comunicación y de tecnologías y de aplicaciones de seguimiento a unidades, como anteriormente ya explicamos, tiene un reto. Si llega a una provincia cuya infraestructura y superestructura, la infraestructura es bloque, varilla, cemento, el vehículo, la superestructura es el personal, la metodología. Si ambas cosas no están a la par del nivel de exigencia que me generan las llamadas, voy a tener un déficit en respuesta. Voy a tener una situación que va a hacer quedar mal incluso a la propia agencia de enlace que es el 911. De manera que el 911 fue bueno que llegara, fue propicio que llegara. Es una obra, se parece un poquito a aquella obra que inició en los Estados Unidos en los años 50, en la era de Eisenhower, del sistema interestatal de carreteras, que cuando fue inaugurado se dijo que era la obra que nunca se terminaría. ¿Por qué? Porque toda la vida hay que mantenerlo, ampliarlo, rediseñarlo. El 911 es similar. Es una obra que nunca termina, nunca se le puede dar término a la construcción, al perfeccionamiento, al entrenamiento, al reclutamiento del personal que a través de esa plataforma debe asistir a los dominicanos que con el pago de sus impuestos, de sus tributos, de sus tasas, se supone debe sostener esas agencias. Ahora, tenemos que seguir revisando primero que esa empleomanía esté recibiendo el trato correcto. No me gustó, me llamó la atención para alarma ver que se produjeron hace unos días, hace un par de semanas, algunos esbozos de protesta, algún tipo de presión por parte de una parte del personal, choferes de ambulancias, alguna parte del personal. Eso hay que vigilarlo muy bien. No porque debamos caer tal vez en la trampa de que ningún personal profesional pueda chantajear al gobierno, no. Se trata de tener un personal motivado, bien pagado, que las condiciones que se hayan comprometido con ese personal se cumplan, pero sobre todo que evitemos la politización de ciertos sectores del Estado. Es un reto muy grande en un país donde, como todos saben, el Estado se ve como un botín a repartir entre los ganadores de las elecciones. Crear una cultura de continuidad en el Estado pasa por varios retos. Uno de ellos es mantener servidores públicos que hagan su trabajo, independientemente de cualquier otra cosa, identificación política, la forma en la que tal vez entraron. Si cumplen, son merecedores de permanecer, pero claro, te va a generar una presión porque si hiciste promesas en campaña y esas promesas muchas veces están relacionadas a tomar en cuenta para empleos que ya están ocupados, es un tema matemático. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio y no deberían, aplicando esa ley de la física, ocupar un mismo espacio o una misma utilidad en nómina. El Estado también tiene que exigirse a sí mismo eficiencia. El 911, por otra parte, cada cierto tiempo escuchamos hablar, y eso es positivo, de nuevas inversiones, de su crecimiento, pero este crecimiento, hay que insistir, tiene que ir de la mano, tiene que ser de alguna manera corresponderse al crecimiento de las demás infraestructuras. Si a una provincia se anuncia que llega el 911, pero no aumentamos las camas disponibles, pero no aumentamos la capacidad de respuesta de los bomberos, pero mantenemos la misma situación de privación que tienen cuarteles policiales y que tienen los oficiales de policía, y ciertamente estamos en un momento donde felizmente se le está dando más atención que nunca a ese tema, y pienso que hay un ministro de Interior que está muy interesado en eso. De hecho, el Ministerio de Interior antes ni sonaba, ni siquiera estaba en la palestra por nada, que no fuera tal vez una polémica declaración de quien estaba al frente. Bueno, eso dice que tal vez hay una preocupación en mejorar esa parte. De manera que cuidemos el 911. Es una obra, es una política pública que le ha costado al contribuyente, que no llega por misericordia ni de quien gobierna ni de quien gobernaba. El mérito obviamente político, institucional se le da a quien la inicia, a quien valientemente dé ese paso adelante. Cuando aquí se habló, José Luis, en principio de instaurar un servicio de emergencia 911, todo el mundo quiso poner en duda que eso no era posible. Este país no estaba preparado. Aquí no había policía, aquí no había bomberos, aquí no había ambulancias. En ese momento dijimos que no teníamos nada si construíamos algo
iba a ser mucho mejor. Y nos obligamos a nosotros mismos a mejorar lo demás, Rosendo. Pero además, José Luis, hubo un tiempo donde la ciudadanía se sentía satisfecha con el servicio del 911, y eso hay que decirlo. Y de hecho aquí lo tratamos en varias oportunidades, todo el equipo, de esa evidente ineficiencia o deterioro que se estaba ya haciendo muy visible del servicio del 911, al grado de que, bueno, la ciudadanía tenía una queja permanente de qué tan eficiente o no era ese servicio. Y de hecho recuerdo que estuvieron por aquí parte del equipo del 911, inclusive hablando de nuevas mejoras que se iban a implementar, e inclusive se habló, Rosendo, no sé si tú lo recuerdas, de que íbamos a tener un programa especial desde el 911. Recuerdo que don Willy dijo que lo íbamos a coordinar, le dijo a ellos, porque la verdad que ellos tenían interés en que la población viera que estaban haciendo un gran esfuerzo por mejorar, pero lamentablemente en ese momento la percepción de la ciudadanía era que los servicios se estaban deteriorando. Y voy a cerrar, Cundo, diciendo dos cosas. Lo primero, soy de los que cree, y así lo creía un anterior importantísimo ministro del gobierno pasado, que en condiciones normales, en una ley orgánica que no existe, por cierto, del Ministerio de Interior, en una condición normal, el 911 debe estar cobijado bajo la sombrilla de ese ministerio, porque así lo dice la lógica de orden republicano. Y luego, señores, yo soy de los que cree que es a partir del 911, de esa capacidad de respuesta, que tendría que hacerse el diseño de a dónde debemos ir con los recursos públicos, que no son infinitos, a tratar de hacer remodelaciones de hospitales, respuesta de emergencia, mejora de las condiciones policiales y demás.